tardes. Gracias a los medios de comunicación por su presencia. Esta conferencia es para informarles acerca del Nevado de Toluca y la situación de depredación por la que está pasando. El Xinantecatl se localiza en el Estado de México. Ocupa el cuarto lugar entre las cumbres más altas del país. Cuenta con 53.912 hectáreas. Se extiende sobre 10 municipios del Estado de México. El Nevado de Toluca fue nombrado por el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, como Parque Nacional, por decreto expedido el 15 de enero de 1936, con el objetivo fundamental de proteger su belleza escénica y su importancia hidrológica, y destinarlo a la conservación perenne de la flora y de la fauna. Los ecosistemas que están presentes en el Nevado de Toluca son de vital importancia para el desarrollo de las poblaciones que habitan la zona de influencia, derivado de los diversos servicios ambientales que ofrecen. Tal es el caso de los escurrimientos que nacen en las laderas que aportan a dos de las cuencas hidrológicas más importantes del país, las del río Lerma y el río Balsas. Debido a su enorme capacidad de captación de agua, el Nevado de Toluca es estratégico para el abasto de agua al sistema Cutzamala, que abastece a la ciudad de Toluca, su zona metropolitana y parte del Valle de México. El entonces presidente Enrique Peña, mediante decreto de fecha 1 de octubre de 2013, degradó al Nevado de Toluca de Parque Nacional a Área Natural Protegida, bajo el falso argumento de ofrecer a los habitantes opciones productivas, extractivas, como cultivar el bosque, reproducir fauna silvestre nativa. La recategorización ha permitido la entrada de las empresas privadas, y ahí radica el gran problema, por la explotación de los recursos naturales. Implica esto un nuevo orden jurídico sobre el territorio y apropiación de los recursos naturales. Nuevos actores han entrado en escena con capacidad para realizar actividades económicas depredadoras. La realidad es que con la recategorización que realizó el presidente Peña, se permite la tala desmedida, disfrazada de aprovechamiento sustentable, el turismo de bajo impacto, siendo esto una mentira, porque basta con asistir un fin de semana al Xinantecatl o Nevado de Toluca para comprobar el altísimo impacto que generan los turistas en este sistema ecológico, y esto consecuentemente ha arrojado repercusiones ambientales y ecológicas en una escala ecocida. La diferencia e importancia entre denominarlo Parque Nacional a Área Natural Protegida radica en que la primera es restrictiva, solo permite actividades relacionadas con la conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas, incremento de flora y fauna. La segunda implica permitir actividades económicas, resultando más conveniente para los capitales privados. Al respecto, presenté un punto de acuerdo para que se derogue el decreto de fecha 26 de septiembre de 2013 y se realice la categorización a Parque Nacional. El mencionado punto de acuerdo fue aprobado aquí en la Cámara en sentido positivo. He sostenido diversas reuniones con Semarnat para tratar el asunto
enviamos también un escrito dirigido al presidente de la República, en el que se le explica la tragedia del Nevado y solicitamos se proteja y se devuelva la categoría de Parque Nacional al Nevado de Toluca. Consciente de la situación, el presidente ofreció revisar el tema. En change.org también está circulando la misma petición con miles de firmas electrónicas. Seguiremos en lucha para proteger al Xinantecatl y lograr su recategorización a Parque Nacional. Con ello se protegerá la flora y la fauna que tanta falta hace proteger en estos momentos debido a las condiciones ambientales por las que está pasando actualmente el planeta. Gracias por su atención. Nos acompaña el biólogo Daniel Carrillo y la doctora Andrea, ¿su apellido? Andrea González, perdón. Van a hacer también algunos comentarios al respecto. Ellos han investigado acerca de la situación actual del Nevado de Toluca, tienen fundamentos científicos para el mensaje que nos van a dar. Le cedo la palabra a la doctora Andrea. Hola, buenas tardes. ¿Me podría quitar el cubrebocas? Porque me voy a quitar un momentito el cubrebocas porque creo que si no, no me van a entender muy bien. Pues yo estuve realizando mi trabajo de doctorado en el Nevado de Toluca y, bueno, como saben, en 2013 se cambió la categoría de este parque, de Parque Nacional, a Zona de Protección de Flora y Fauna. La justificación para eso fue que había un deterioro de una gran magnitud del volcán, esa era la justificación que se alegó, por lo cual, basándose en el artículo 62 del reglamento de la LGEPA, se propuso este cambio, ¿no? Sin embargo, vemos que en la actual zonificación del Nevado de Toluca, la mayoría del bosque de Oyamel, que es uno de los bosques más importantes que protege esta figura del parque, el 54,76% del bosque de Oyamel queda dentro de la subzona de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, es decir, en donde la tala está permitida. Con lo cual, pues eso es más de la mitad de este bosque de Oyamel queda en esta zona. Luego, aquí tenemos esta gráfica de la pérdida de cobertura forestal en el Nevado de Toluca. Como pueden observar, en el año 2018, después del cambio de categoría, hay un incremento considerable de esta tala. Esto corresponde a la zona que tenemos aquí en rojo, que corresponde a Calimaya. Si bien es cierto que parte de esta tala que se produjo fue en bosque de cedro, que el cedro no es nativo, pues hemos estado solicitando el permiso que autorizaba esta tala y ni a mí ni a la diputada hemos conseguido que nos lo entreguen, por lo cual pues todavía no sabemos, ¿no?, si esta tala se autorizó o no. Aquí tienen las imágenes satelitales de la zona y aún aunque esta tala estuviera autorizada por ser un bosque no nativo, si analizamos los datos de deforestación, vemos que esta deforestación no ha disminuido en el Nevado de Toluca. Entonces, si la deforestación que había en este parque era tan alta, como se alegaba en el estudio previo justificativo, pues no solamente no ha disminuido, sino que se ha incrementado, aún sin considerar esta tala en Calimaya. Además, también no entendemos por qué el Nevado de Toluca, con sus bosques que mantienen poblaciones de mariposa monarca y de una salamandra que es endémica y críticamente amenazada, como es la Pseudorhizia robertsi, no fue, si se quería hacer un cambio de categoría, ¿por qué no fue cambiado a reserva de la biosfera en vez de a zona de protección de flora y fauna, que hubiera pues permitido una mayor conservación? Eso sería todo por mi parte. Sí. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras que nos pueden ver.
De mi parte, lo que les puedo exponer, que ese cambio de categoría que ocurrió en el 2013 por decreto, tiene muchas violaciones a derechos humanos. En primera, la violación al derecho a la consulta que tienen tanto la sociedad como los pueblos originarios, que existen varios dentro del Parque Nacional Nevado de Toluca y que tienen propiedad social, como es bienes ejidales y bienes comunales. Ellos no fueron consultados, simple y sencillamente fueron consultados los presidentes o consejos de vigilancia de estos núcleos agrarios, pero nunca se llevó la encuesta a la población para decidir sobre sus propios territorios. En alguna conferencia que yo asistí o en algún foro de estos que empezaron a hacer para realizar el estudio previo justificativo, nos mostraban el pase de lista de esos núcleos o de esas autoridades agrarias como de aceptación. Sin embargo, esto no sucedió así. En cuanto se hizo la consulta a la ciudad de Toluca, solo asistimos 40 personas. Entonces, este decreto viene desde lo ilegal, desde las violaciones a los derechos humanos y por consiguiente todas las afectaciones y las suposiciones o las proyecciones que se tienen de tala, de deterioro ambiental que ya les compartió Andrea. En el caso muy específico de Tlacotepec, se intentó hacer la consulta después de emitido el decreto, no antes. Para que una consulta sea válida debe de ser culturalmente adecuada a los usos y costumbres de las poblaciones, ya sean originarias o no, para tomar una decisión de este tamaño como un cambio de categoría. En ese entendido, también la ley o los principios del derecho nos dicen que la ley no puede retroceder, sino que tiene que avanzar. Si es que quisieran o debieron haber recategorizado, debió ser elevar la categoría a reserva de la biosfera. Entonces el Nevado de Toluca estaría así más protegido, más restrictivo las acciones. En el estudio previo justificativo o en la publicidad que hicieron estas personas que se encargaron de recategorizar al Nevado de Toluca, aludían a la culpa de la población. Sin embargo, cuando asistimos con estas autoridades a las visitas, específicamente en los bienes comunales de Tlacotepec, ellos mismos aceptaron que eran las zonas mejor conservadas del Nevado de Toluca. ¿Por qué? Porque a raíz de algunas leyes o modificaciones o reformas que se hicieron a las leyes de conservación, desde años 80 y años 90, el pueblo dejó de ser montero, es decir, dejó de ir por leña o de dejar de afectar al bosque, y entonces empezamos a reforestar. Digo empezamos porque yo estuve ahí. Se empezaron las reforestaciones desde los 80s, en los 90s y hasta la actualidad. Sin embargo, nos vendían la idea de que estaba muy deteriorado el nevado y que ya no prestaba los servicios ambientales que ellos supuestamente aludían. Sin embargo, con estudios de la bióloga Alicia Mastreta, Libertad Arredondo, entre otras personalidades, nos demuestran que los datos que presentaron en el decreto de recategorización o en el proyecto de justificación son erróneos y no concuerdan con la información que han realizado los científicos. Entonces, ahora el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, tiene la oportunidad de simplemente derogar ese decreto y que regrese el Parque Nacional a su estatus original, que fue obviamente decretado por Lázaro Cárdenas en compañía de Miguel Ángel de Quevedo, quien también creó los viveros de Coyoacán, o puede emitir otro decreto, que es lo que se está solicitando y agradeciéndole aquí que nos haya escuchado la diputada, para meter esa iniciativa de que ya sea que el presidente Andrés Manuel emita un nuevo decreto o derogue el decreto que prácticamente está funcionando o está vigente sobre elementos de violación de derechos de los pueblos, derechos humanos, derecho al medio ambiente sano, porque ahora en la actualidad se están viendo las repercusiones, la tala inmoderada, el turismo inmoderado, la contaminación, el riesgo que tienen las especies en peligro de extinción, etcétera. Entonces, también les queremos agradecer a las casi 100,000 personas que han firmado electrónicamente y a las 5,000 que autógrafamente nos otorgaron una firma para que se le devuelva el estatus de parque nacional. Sin nosotros proponérnoslos,
ese es una consulta más o menos del número de gente que debió haberse consultado para hacer el cambio de categoría. Sin embargo, no ocurrió. Como los mencioné al principio, y hay que ser muy claros, solo se consultó a los presidentes de los núcleos agrarios y a los consejos de vigilancia. En ningún momento se consultó a la población en una decisión tan importante, y esperemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tome cartas en el asunto, decida regresar el estatus de parque nacional, o bien, si es que quiere dar un poco más de validez, también podría hacer una consulta al pueblo de México si deseamos que siga conservándose como área de protección de flora y fauna, o bien que vuelva a ser parque nacional. Creo que en la ley de las consultas populares está bien encaminada esta consulta, o que emita el decreto, que es lo más fácil, y nos mantenga protegidas estas 53,000 hectáreas que abastecen de agua, como ya lo dijo la compañera, a los ríos, a la Ciudad de México, al Valle de Toluca, etcétera. Este es un vaso captador de agua, y aparte es una montaña termorreguladora de la temperatura a nivel local y a nivel estatal y nacional. Gracias. Gracias. Le agradezco a la doctora Andrea, al biólogo Daniel, por acompañarnos. Son compañeros que han estado en esta lucha por regresarle al Nevado la categoría de parque nacional. Como nos hemos dado cuenta, y ya lo mencionaron los dos científicos, ha habido muchas anomalías en ese cambio de categoría que le dieron al Nevado de Toluca. Pero bueno, sobre todo, pues hay muchos intereses de por medio que son los que lograron en determinado momento darle esa categoría de área de protección de flora y fauna, una categoría engañosa, digámoslo así, pero que se vuelve mucho menos restrictiva. Lo importante aquí es cuidar ese gran pulmón, ese coloso que da tantos servicios ambientales al Valle de Toluca y al Valle de México. Estamos solicitando que Semarnat atienda, revise esta petición y que se pueda realmente proteger al Nevado de Toluca. Solicitamos la atención de esta instancia específicamente y también del presidente de la República para que revisen esta situación que está poniendo en grave peligro al Nevado de Toluca. Gracias por acompañarnos, gracias a los medios aquí presentes. Si hay alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, muy bien.